Estás escuchando una producción de Lowpod. Bienvenido a Desmontando el Baremo, con Mariano Medina, un podcast formativo de ANAVA RC, la Asociación Nacional de Abogados de Víctimas de Accidentes, y presentado por el letrado Manuel Castellanos, dirigido a profesionales que tienen que utilizar el baremo de valoración de daño corporal del año 2015 para determinar las indemnizaciones a que tienen derecho las víctimas de accidentes. Saludos cordiales. Damos inicio a un nuevo capítulo de nuestro podcast de ANAVA, la Asociación Nacional de Abogados de Víctimas de Accidentes, con nuestro querido Mariano Medina, que nos desgrana, nos desmonta, entre comillas, el baremo para darnos su particular y experta visión de todos los conceptos indemnizatorios que figuran en el mismo. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo estás? Nada, muy bien, muy bien. Genial. Viejito. Sí, bueno, no te queda mil. Y tú y conmigo dar a los que no veas tú. No tiene fin, Mariano. Da gusto. Bueno, me agota a mí. Imagínate que soy muy intenso. Pues Mariano me da lecciones todavía. Bueno, creo que es el capítulo 25 y ahora vamos a hablar de los perjuicios excepcionales que están articulados en el 77 y 112 del baremo. El 77 se refiere a los perjuicios excepcionales por muerte y el 112 se refiere a los perjuicios excepcionales por lesiones por secuelas, lesiones permanentes. Lo voy a leer porque este sí que es muy sencillito. Perjuicio excepcional. Los perjuicios excepcionales a los que se refiere el artículo 33 se indemnizan con criterios de proporcionalidad, con un límite máximo de incremento del 25% de la indemnización por perjuicio personal básico. No leo el 112, este se refiere a indemnizaciones con resultado de muerte. No leo el 112 porque es exactamente igual, pero por lesiones permanentes. Lo que sí quiero leer es que, así os comenté en su día, el artículo 33, porque creo que ahí es donde le voy a dar carrete a Mariano. La cláusula del no obstante. El cláusula de todo eso, efectivamente. El artículo 33.5 habla, la objetivación en la valoración del daño supone que se indemniza conforme a las reglas y límites establecidos en el sistema, por lo que no pueden fijarse indemnizaciones por conceptos o importes distintos a los previstos en él. No obstante, los perjuicios relevantes ocasionados por circunstancias singulares y no contemplados conforme a las reglas y límites del sistema se indemnizan como perjuicios excepcionales de acuerdo con las reglas establecidas al efecto en los artículos 77 y 112. Y antes de lanzar al ruedo a Mariano, que ya se le está poniendo dos venas en la frente, se le están hinchando las venas, de la cláusula de no obstante y del sin embargo, sí que es verdad que en su día detectamos y comentamos una dismetría en el baremo, porque en el artículo 33 se refiere al leído artículo 70 y 112, correspondiente a los perjuicios por muerte y a los perjuicios por lesiones permanentes, pero no habla de las lesiones temporales. ¿Por qué en el capítulo de lesiones temporales no hay perjuicio excepcional? Bueno, pues te he dejado tarea, Mariano. Tienes el micrófono todo para ti. Ya hablamos algo, yo creo, cuando analizamos el artículo 33, tocamos esto, pero hoy vamos a dedicar la sesión a la concreta regulación de estos perjuicios excepcionales. Entonces, yo creo que conviene enmarcar dentro de la teoría valorativa este precepto del no obstante con los dos preceptos a los que se remite. Es decir, vamos a precisar el difícil concepto de perjuicios excepcionales y vamos a tratar de su tratamiento resarcitorio. El concepto de perjuicio excepcional ya aparecía en la norma del inciso segundo de la regla general séptima del apartado primero del baremo del 95.
pero no tenía, digamos, reflejo tabular. No tenía reflejo tabular. Eso dio lugar a dos tesis contrapuestas que, de forma simplificada, se pueden decir que hay quienes afirmaban que la mención contenida en ese inciso segundo, con mención de los perjuicios excepcionales, circunstancias excepcionales, decía, unidas a que el propósito del baremo era asegurar la indemnidad total del daño, había la tesis de que ese inciso segundo tenía valor normativo directo. Y había la tesis de que carecía de valor normativo directo. La consecuencia de una tesis u otra era absolutamente fundamental, porque si se sostenía que tenía valor normativo directo, significaba que toda la regulación tabular no podía impedir la reparación íntegra del daño. Esa era la trascendencia de eso. En cambio, si se negaba valor normativo a ese inciso, significaba que toda la regulación tabular, con alguna norma más, de alguna regla, había que aplicarla estrictamente y no se podía establecer ni cantidades ni por conceptos distintos a los establecidos en la regulación tabular y en alguna otra de las normas del apartado primero. Bien, la tesis que prosperó en la jurisprudencia fue la tesis de la carencia de valor normativo de la mención de los perjuicios excepcionales. La sentencia señera que mató la posibilidad de la interpretación de la teoría normativa fue las dos sentencias gemelas del magistrado Siol Ríos, creo que recordar de 30 de marzo del 2010, la muy famosa sentencia del complemento resarcible del lucro cesante. 25 de marzo de 2010. 25 de marzo. Hice yo un comentario en el Commissariat Juris de un abogado, venía de un abogado de asturiano. 25 de marzo de 2010. Y lo recuerdo porque el 25 de marzo es el cumpleaños de mi mujer y lo recuerdo por esa Bueno, fecha, pues eso me tranquiliza de mi falta de memoria, porque me admiraba que tú tuvieras la memoria de saberte de la fecha de la sentencia. Te cuento una cuando anécdota. Yo he hecho un libro de esa sentencia pues y no me acuerdo. Te comento una anécdota porque el 25 me pidió Economies and Juris que hiciera un comentario de esa sentencia y yo tras leerla digo, no entiendo nada. Y me contacté con el abogado que llevó este asunto y tampoco me lo supo explicar. Entonces hice un artículo de una sentencia que no entendí, que no tenía, que intenté explicarla buenamente como pude, pero es un galimatías. Bueno, la de Siol. Como no conozco el artículo tuyo de comentario, sí. Toma nota y me lo mandas porque tengo la curiosidad de ver lo que decías. Ya, pero tú después escribiste un libro, ya me superaste. Librito. Lo que estoy seguro que tú el libro lo escribiste sin leer mi comentario. Claro, no sabías. Pues yo escribí un artículo sobre esa sentencia porque era un galimatías y cuando la leí me supuso un galimatías y localicé al letrado y me dijo que además que era una cuantía que ni él lo había estructurado como lo resolvió Siol, ni yo creo que, bueno, entonces quiero recordar, mi artículo fue de otoño de 2010 y hice lo que pude, sinceramente, porque era un galimatías. Claro, eso fue un invento habilidosísimo del magistrado señor Siol, invento en el sentido etimológico de la palabra, de encontrar una salida. Eso para suavizar para suavizar la confiscación resarcitoria del lucro cesante que contenía el baremo del como 90. Hay muchos aspectos de la sentencia de Constitucional 181 del 2000 que también es un galimatías y que bailan claqué para declarar constitucional el baremo. Pero y también le dediqué un libro yo a esa sentencia. Bueno, claro, tiene mucho peligro con la escritura. Bueno, perdóname. Entonces, lo que es clave de la sentencia esta es que a partir de esa sentencia, que era plenaria, quedaba clarísimo que la jurisprudencia no admitía el valor normativo directo de aquella norma. Pues bien, eso el baremo del 2015 lo rectifica. Ahora, la previsión normativa de los perjuicios excepcionales sí que tiene reconocimiento y se indemnizan. Ahora bien, los perjuicios excepcionales se indemnizan con arreglo a lo que llamo yo
la técnica de las concesiones restringentes o de las inclusiones excluyentes. Esta sentencia reconoce la categoría resarcible de los perjuicios excepcionales para resarcirlos lo menos posible. Antes de meternos en la regulación concreta, que yo creo que es más interesante en este caso una expresión teórica, es primero alabar el baremo del 2015 porque tiene una estructura perfecta. Una estructura perfecta que se acomoda a lo que yo llamo la teoría del doble trípode perjudicial. Doble trípode perjudicial. Doble porque separa radicalmente, cosa que no hacía el baremo del 95 y no hacía la jurisprudencia precedente, separa radicalmente los perjuicios personales de los patrimoniales. Y al separarlos, se descubre perfectamente que en el baremo del 95 verdaderamente no se resarcían los perjuicios patrimoniales, en concreto del lucro cesante. Eso es así. Y por eso se regulan ahora. Entonces, doble por eso, por la separación, que es lo que la ley llama también el principio de vertebración. Pero el principio de vertebración no solo es esta separación radical, sino que dentro de cada uno de estas dos manifestaciones dañosas, hace un ejercicio de individualización consecutiva. Es decir, primero parte de lo que sufre cualquier persona. Y lo que sufre cualquier persona ante una situación lesiva, muerte o lesión, es lo que denomina perjuicio básico. Es un perjuicio común. Toda persona que pierda un dedo tiene un perjuicio común que es igualitario, que ha de ser igual para cada persona. Toda persona que pierda en un accidente a su hijo o a su padre, tanto el padre como la madre, en principio sufren el mismo perjuicio básico. Primer nivel de la individualización perjudicial. Segundo nivel, los perjuicios particulares, que son aquellos perjuicios que no sufren todas las personas que tengan el mismo daño. Es decir, es un perjuicio particular que se te muera tu hijo único. Tu hijo único. Porque si tienes 8 hijos, el dolor que te produce, el inmenso dolor que te produce la muerte del hijo, es enorme, pero es común a la muerte de un hijo. Pero te queda el consuelo de tener 7. Más descendencia. Y por lo tanto, está un poco atenuado. Más que se atenúe si tienes otros hijos, es que se te agrava si solo tienes uno. Claro. Que es lo mismo, pero visto de otra forma. Bueno, mejor visto así. Visto así. Eso es un perjuicio particular. Es un perjuicio no ordinario, no común, que sufren algunas de las personas que tienen el mismo daño. Y hay un tercer nivel de individualización perjudicial, es decir, partimos de lo general a lo que es menos general, más particular, a lo excepcional. ¿Y cuál es la definición real de perjuicio excepcional? Perjuicio excepcional es el perjuicio atípico, el que no está regulado y existe. Y todo perjuicio excepcional, como perjuicio atípico, como perjuicio singular, se tiene que resarcir salvo que la ley lo prohíba. Entonces, delimitación del perjuicio excepcional. ¿Qué perjuicios son excepcionales? Es decir, ¿qué perjuicios no están regulados? Y es interesante partir de que hay perjuicios intrínsecamente excepcionales y perjuicios extrínsecamente excepcionales. Perjuicio extrínsecamente excepcional es aquel que, pudiendo haber sido tipificado, no ha sido tipificado. Es un perjuicio previsible que la ley no contempla. En cambio, el perjuicio intrínsecamente excepcional es aquel perjuicio que es tan raro que el legislador no puede ni por asomo
preverlo. Y solo puede decir de él que si hay un perjuicio excepcional, hay que resarcirlo. Esa distinción es importante porque los perjuicios extrínsecamente excepcionales, es decir, los que son tipificables, a lo mejor por la vía de la identidad de razón, pueden servirte para aplicarlos como perjuicios particulares. Pongo un ejemplo. En la ley está regulado el doble fallecimiento de los padres. Siempre se dice, digo yo simplificadamente, la muerte de un padre y la muerte del otro hace que 1 más 1 sean 3, no 2. Porque si se te muere un padre y te queda el otro, pues tienes el consuelo del que te queda con la desgracia del que queda. Ahora, la muerte de los 2 padres es un horror, un horror. Y por eso hay un perjuicio particular, porque al hijo se le paga por la muerte del padre y por la parte de la madre, por la muerte de la madre, una cantidad idéntica, normalmente idéntica, pero si han muerto los dos, hay un perjuicio particular que no se da siempre, que es el que está regulado como perjuicio particular. Bien. En la reforma de la ley que está prevista, se hace una interpretación extensiva o se establece la posibilidad, porque siempre que te mueran 2 parientes, el perjuicio es mayor que 1 más 1. Es decir, si se te muere tu padre y tu hijo, el horror es mayor. Es mayor. Y eso podría incardinarse por la vía de la asimilación, por identidad de razón, al factor corrector, al perjuicio particular del doble fallecimiento. Pero si no se admite la vía esa de integración analógica, tenemos la cláusula de los perjuicios excepcionales, que sí que tiene valor normativo, que contempla la cláusula del no obstante del artículo 33.5. Ahora bien, el legislador no se atreve a negar los perjuicios excepcionales. El legislador asegurador no se atreve a negarlos, pero le preocupa pagarlos. Y entonces utiliza una serie consecutiva de artimañas. Concedo para que quede claro que lo que no concedo no se resarce. Y entonces vamos a hacer un cuadro de lo que se resarce y de lo que no se resarce y de cómo se resarce lo que se resarce. ¿Qué se resarcen? Lo ha dicho Manuel, con los 2 artículos a los que se remite el 33.5. Se resarcen los perjuicios excepcionales causados por la muerte. ¡Ojo! Los perjuicios personales excepcionales. Y básicos. Ese es para el valor. Claro. Ese es para el valor. Ah, mira. Eso es para determinar el valor, el 25%. Lo veremos ahora. Es decir, solo en caso de muerte, los perjuicios excepcionales personales se resarcen. ¿Qué quiere decir la ley? La ley lo que le preocupan son los perjuicios excepcionales patrimoniales. Y esos no se pueden resarcir. Doy para quitar. Lo que doy y lo taso. 25% como máximo de la suma básica. Pero lo que importa es que los perjuicios patrimoniales excepcionales, esos no son resarcibles. Pero tampoco se refiere a los perjuicios personales particulares, solamente a los perjuicios personales básicos. No. Vale, con criterios de proporcionalidad, con un límite máximo de incremento del 25% de la indemnización por perjuicio personal básico. Es decir, ¿qué perjuicios se resarcen? Los perjuicios excepcionales de carácter personal, excluyendo los de carácter patrimonial. Eso es. Ahora, cuantía. Como máximo, el 25% del valor del básico. Es decir, que los perjuicios particulares no sirven de base, el importe de los perjuicios particulares no sirven de base para determinar el porcentaje, la cantidad a la que aplicar el porcentaje. Es una norma muy restrictiva. Es una norma muy restrictiva. Ya habla de máximo, con criterio de proporcionalidad. Claro, todo Ya se titula excepcional. Claro, ya se dice. No se dice complemento, no se dice complemento del baremo en el caso de no recoger todos los criterios. No, perjuicio excepcional.
Ya el nombre ya te delimita. Si no me recuerdo mal, aunque dijimos que no íbamos a hablar de tu sentencia de la que hablamos el otro día, Sí. de tu sentencia del juzgado del tema de los gastos médicos, no hables de eso. Pero quiero recordar que hay unos permisos excepcionales que están concedidos. que el juzgado te da, creo que recordar, el 15%. Sí. Pero la duda es, ¿y por qué no menos y por qué no más? Bueno, de eso siempre claro. la sentencia alude a criterios de proporcionalidad y, por ejemplo, hay conceptos que pido 100.000 y dice doy 75.000 porque entiendo que es más proporcional. Entiendo por qué. Claro, ¿no? ¿En base a qué? Eso es. Bueno, y luego, ya hemos dicho que se resarcen los perjuicios excepcionales de carácter personal causados por la muerte y también los perjuicios personales excepcionales causados por las lesiones permanentes. ¿Qué es lo que quiere el legislador? No pagar ni los perjuicios excepcionales personales y patrimoniales causados por la lesión temporal, que son los más importantes. Pues también te digo que esta sentencia que hablamos es la primera vez que veo en todos los años que haya concedido perjuicio excepcional. Lo he pedido en varias ocasiones y no me lo dan nunca. En la sentencia ya, vamos, para terminar, aunque podríamos seguir hablando otro día de estas cosas, en la famosa sentencia de Navarra que yo mencioné en su día, sí. Hay un en el capítulo, en el programa 22. Hay un reconocimiento de perjuicio excepcional causado por lesiones permanentes y bien justificado. Ah, mira. Bien justificado. Vale. Y luego hay otra sentencia de la sala primera, de la sala segunda del Tribunal Supremo, que también podríamos comentar, en donde también se reconocen o se niegan, pero también se trata en una sentencia de la sala segunda, en que se trata el tema y no lo trató muy bien la sala. Pero vamos, eso es para otro día. Conclusiones de estos artículos. Pues que este precepto tiene el valor de que reconoce la resarcibilidad de los perjuicios personales y excepcionales y a su vez tiene la trampulla de que la norma está establecida para no resarcir los que sean patrimoniales, ni los personales causados por las lesiones temporales. Y que una vez hechas estas restricciones, y con lo que incluye solo, encima te limita ese porcentaje del 25% a la indemnización por perjuicio básico, sin computar en absoluto la resultancia final de los perjuicios anteriores. No hay justificación para que el total indemnizatorio básico y particular no constituyera la base para aplicar el porcentaje. Y a su vez, la determinación del porcentaje no tiene... ¿Por qué no puede ser tan importante ese perjuicio excepcional que fuera doblar la cantidad prevista en el baremo? ¿Por qué no doblarla? Claro. Dependiendo de la circunstancia. Y es que en definitiva, el baremo lo que expresa es una enorme desconfianza frente al Poder Judicial, frente a la autoridad de los jueces. No cree en ellos, les quiere maniatar, porque cree que se van a salir de odre y van a establecer excepciones exorbitantes si no lo limita con la ley. Quieren que funcionen como siervos de la ley. Condiciones restringentes, que es lo que dice. Bueno, pues creo que también te ha salido muy redonda la explicación. Pues nada, pues damos por finalizado este nuevo capítulo y os emplazamos a nuevas sesiones que vendrán en un futuro. Pues muchas gracias, Mariano, como siempre, un placer oírte y muchas gracias a los que nos escuchan. Y doy saludos muy cordiales a mis compañeros y mis compañeras que cada vez que sale un capítulo me mandan un mensajito o me llaman o simplemente me felicitan. A mí no me tienen que felicitar, le tienen que felicitar a Mariano. Yo soy un simple conductor de este podcast, que el alma mater es Mariano. De hecho, por eso lleva su nombre, no lleva el mío. Discrepo en este punto porque hay que felicitar al que tiene la idea. Pues muchas gracias, Mariano. Hasta otra, hasta siempre. Cada vez son más las marcas que apuestan por el podcast como herramienta de comunicación. Pero, ¿qué ventajas tiene? Con un podcast le hablas al oído a tu cliente, estableciendo una conexión más directa, cercana y emocional. Un espacio de diálogo que crea comunidad. Aumenta también el recuerdo de tu marca y tu credibilidad. En Lowpod te queremos ayudar.
Somos una productora que impulsa tu comunicación a través de la palabra. Para más información visita nuestra web lowpod.es o escríbenos a contacto@lowpod.es. Apuesta por el podcast, apuesta por Lowpod.